Hola, bienvenidos de nuevo. Esta es la sesión número 11 de nuestros principios de paz, el seminario. Esta sesión se titula Preparándose para el nuevo Adán y la nueva Eva. En la última sesión observamos cómo en la primera familia Dios intentó preparar un pueblo capaz de recibir al nuevo Adán y a la nueva Eva. Y aprendimos que su intento fracasó con el asesinato de Abel en manos de su hermano mayor, Caín. A partir de ese momento, la familia humana, separada de Dios, se sumió en un largo periodo de sufrimiento. Se necesitarían 4.000 años bíblicos antes de que Dios pudiese enviar al nuevo Adán, Jesús. Aquí hay una cita de la Santa Madre Han. Dios ha estado anhelando la aparición de los ancestros humanos victoriosos en la tierra para completar su providencia. Por lo tanto, dirigió el proceso de 4.000 años de restauración por inmunización para enviar a Jesucristo, el Hijo unigénito, a quien llamó mi Hijo. Las condiciones para la inmunización fueron tan difíciles que requirieron 4.000 años. Analicemos algunos de los elementos clave. Los eventos claves dentro de estos 4.000 años que culminaron con el nacimiento de Jesús. Todo comenzó con el intento de Dios de encontrar una persona justa que respondiera al llamado de Dios. Según las Escrituras, tardó 1.600 años. La persona que Dios encontró fue Noé. Seguramente has oído la historia de Noé. Él construyó el arca y el diluvio. La historia de Noé es la historia del intento de Dios por separar a una familia de un mundo sumido en la maldad. Podríamos preguntarnos, ¿cómo pudo Dios ser tan cruel? Murió tanta gente en el diluvio. Bueno, Dios ama a todos, pero en este caso, la única manera de salvar a la gente era enviarlos al mundo espiritual. Al hacerlo, le abrió la posibilidad a Dios de preparar un lugar donde pudiera recibir al nuevo Adán y la nueva Eva. Piensen, y este esfuerzo hubiera tenido éxito y si la familia de Dios hubiese podido establecerse en la tierra en ese momento, entonces con esa victoria se podría haber proporcionado una manera de salvar a aquellos en el mundo espiritual que fueron arrastrados por el diluvio. La tragedia es que la familia de Noé no cumplió con su responsabilidad de amar, lo que significó que no prepararon el entorno para recibir al hijo y a la hija de Dios. Según la historia, hubo una ruptura en la relación entre Noé y sus hijos, y los llevó a Noé a maldecir a sus descendientes. 400 años después de Noé, Dios lo intentó de nuevo. Esta vez llamó a Abraham. Abraham es famoso porque la fe que demostró cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Gracias a su fe, Abraham cumplió con su responsabilidad. Y al final, en lugar de tener que sacrificar a su hijo, pudo ofrecer un carnero en su lugar. Dios le hizo una promesa a Abraham. En Génesis 12, 2, 3 dice, haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre para que seas una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldiga, te maldeciré. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En esta promesa, Dios expuso su plan. A través de Abraham y sus descendientes, Dios planeó levantar un pueblo, crear una gran nación, y a través de aquel pueblo, Dios planeó bendecir a todas las familias en la tierra. En otras palabras, Dios pretendía enviar al nuevo Adán y a la nueva Eva en esta nación, y a través de su familia traer de vuelta a toda la casa, a todas las familias del mundo. El esfuerzo de Dios por preparar tal nación se centró en los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham. Se le conoce como los israelitas. Jacob fue elegido porque cumplió con la responsabilidad de amar que Dios le dio. Si conoces la historia de Esaú, el hermano mayor de Jacob, había jurado matarlo. Es similar a la historia de Caín y Abel.
Pero esta vez, en lugar de matar a Jacob, Esaú abrazó a su hermano con lágrimas. ¿Qué lo hizo posible? Fue la humildad de Jacob y su corazón sacrificado. Durante los primeros 400 años, los descendientes de Jacob, los israelitas, sufrieron como esclavos en Egipto. Para convertirlos en una gran nación que pudiera recibir al hijo y la hija de Dios, Dios planeó sacarlos de Egipto y llevarlos de regreso a su tierra natal. Para ello, Dios llamó a Moisés. Moisés es probablemente más famoso por haber sacado a su pueblo de Egipto, cruzar el Mar Rojo y recibir los 10 mandamientos. El plan de Dios era que Moisés guiara al pueblo de regreso a la patria de Abraham y los estableciera allí como una gran nación. Pero en el camino a Egipto, a la tierra prometida, el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés. Al final, Moisés murió en el desierto. No pudo alcanzar la meta. Fue un profeta, Josué, quien finalmente condujo al pueblo a la tierra prometida. Pero aunque entraron en la tierra, no pudieron crear la nación de Dios. 400 años después de Moisés, Dios intentó establecer un reino. Para ello, llamó a 3 reyes. Fueron Saúl, David y Salomón. Cada uno gobernó durante 40 años, lo que equivaldría a un periodo de 120 años. El primer rey, Saúl, pecó contra Dios. David, el segundo rey, es famoso, ¿verdad? Fue el que venció al gigante Goliat cuando era pastor. Pero su hijo Salomón se convirtió en el tercer rey. Construyó el templo de Dios y pudo haber sido él quien estableciera el reino celestial de Dios. Pero más tarde, su corazón se apartó de Dios y de sus mandamientos y trajo una gran corrupción al reino. Debido al fracaso de Salomón, el reino se dividió entre el norte y el sur. La gente comenzó a adorar dioses falsos e ídolos. Una vez más, el esfuerzo de Dios por crear una gran nación fracasó. Después de Salomón, hay otro periodo de 400 años, y se conoce como el periodo del reino dividido. Durante este tiempo, Dios envió profetas a los israelitas, advirtiéndoles que terminarían con sus malos caminos y regresarán al Dios de Abraham. Pero el pueblo no escuchó a los profetas, y el esfuerzo de Dios por levantar de nuevo una gran nación fracasó. Ante este fracaso, Dios no tuvo más remedio que permitir que los israelitas fueran castigados. Fueron invadidos por los asirios y posteriormente por los babilonios. Los babilonios destruyeron Jerusalén y el templo que Salomón había construido y llevaron al pueblo al exilio en Babilonia. Este fue un tiempo de gran sufrimiento por el pueblo de Israel. Pero fue su sufrimiento lo que finalmente los hizo conscientes de su pecado y les permitió humillarse ante Dios y arrepentirse. Gracias a su sincero arrepentimiento, Dios les proporcionó una manera de regresar a Jerusalén. A su regreso, reconstruyeron el templo de Dios y se comprometieron a guardar sus mandamientos. Este periodo de exilio y regreso duró aproximadamente 210 años. Tras la reconstrucción del templo, el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, proclamó que el Señor vendrá y que antes de su venida, Dios enviaría al profeta Elías para preparar el corazón del pueblo. Leamos sus palabras en Malaquías 4, 5, 6. Les enviaré el profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los hijos a sus padres. Con la reconstrucción del templo de Dios y la restauración de sus mandamientos, comenzó un periodo final de 400 años que culminaría con el nacimiento del Mesías, Jesús. Durante este tiempo, Dios no pudo fundar una nación, pero se creó un entorno relativamente estable con la expansión del Imperio Romano. La época del nacimiento de Jesús fue conocida como Pax Romana, la época de mayor paz y estabilidad dentro del Imperio Romano.
En esta sesión hemos seguido la línea central del esfuerzo de Dios para preparar un pueblo y un lugar donde pudiéramos recibir al nuevo Adán y a la nueva Eva. En la próxima sesión, analizaremos el nacimiento de Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Antes de terminar de esta sesión, dediquemos un momento a reflexionar sobre lo que hemos descubierto. Hemos descubierto que la historia nos revela que Dios no es un ser absoluto que lo controla todo, ni que existe muy alejado de la humanidad. Dios es nuestro Padre, que ha intentado desesperadamente salvarnos, pero sus esfuerzos se han visto obstaculizados una y otra vez debido a nuestra renuncia a cumplir con nuestra responsabilidad de amar. Y la razón por la que no estamos dispuestos a cumplir con nuestras responsabilidades es, en primer lugar, nuestra ignorancia de la voluntad de Dios y también nuestra excesiva naturaleza egocéntrica. Y por eso es que Dios no ha podido evitar la historia del sufrimiento humano que continúa, incluso hasta hoy. Y un último punto. ¿Han notado algo peculiar en los periodos históricos? Es inevitable notar que hay un patrón en la obra de Dios. Por ejemplo, el número 4. La Biblia asigna 4.000 años al periodo desde Adán hasta Jesús. El periodo de 400 años aparece una y otra vez. El periodo desde Noé a Abraham fueron 400 años. El periodo de esclavitud de Egipto fueron 400 años. El periodo de Moisés hasta los primeros reyes fueron 400 años. El periodo de Salomón hasta el exilio de Babilonia, otros 400 años. Y el periodo desde la reconstrucción del templo hasta el nacimiento de Jesús, todos estos fueron periodos de 400 años. Cabe destacar que el periodo final de 400 años, desde la reconstrucción del templo hasta el nacimiento de Jesús, no proviene de la Biblia, proviene de la evidencia arqueológica. Y luego está la aparición del número 40. El diluvio en tiempos de Noé duró 40 días. Moisés ayunó 40 días para recibir los 10 mandamientos. Moisés tenía 40 años cuando Dios lo llamó. Cada rey gobernó durante 40 años. Eso también se refleja en la vida de Jesús. Ayunó durante 40 días para comenzar su ministerio. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que Dios no obra al azar. Hay una ley espiritual. Hay un principio espiritual a través del cual Dios trabaja con nosotros en la historia. Y Dios está usando números para transmitirnos que ciertos periodos en la historia tienen un significado especial. En el caso del número 4, siempre que es un periodo de dificultad o prueba en el que Dios nos pone en condiciones de cumplir con nuestra responsabilidad. Es después de este periodo es que Dios puede obrar. Así, por ejemplo, tras 400 años de esclavitud, Dios obró milagros a través de Moisés para sacar a los israelitas de Egipto. Tras 4.000 años de dolorosa historia de la humanidad, Dios pudo enviar a Jesús. Tras un ayuno de 40 días de Moisés, pudo darle los 10 mandamientos. Después de que Jesús ayunó 40 días y venció las tentaciones de Satanás, Dios envió a los ángeles para ayudarle. Así que podemos preguntarnos, ¿por qué el número 4? Una interpretación del número 4 es que representa todas las cosas. Por ejemplo, las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste. O las 4 estaciones, invierno, primavera, verano, otoño. Pero más aún importante, representa el sueño original de Dios, la familia. Hay 4 posiciones clave en el sueño original de Dios sobre la familia. Está Dios, está el hombre, está la mujer y están los hijos. La gran esperanza de Dios era que el sueño original se cumpliera después de 4.000 años de historia con el nacimiento de Jesús, el nacimiento de la hija de Dios y el nacimiento de sus hijos. Concluiremos esta sesión aquí. En la próxima sesión veremos el nacimiento y la vida de Jesús. Hasta entonces, por favor, cuídese mucho.